Amados, hay un texto maravilloso en la Escritura que se constituye en uno de los mandamientos del Señor Jesucristo que más ha bendecido mi vida. Y lo encontramos en San Juan capítulo 5, verso 39, donde la Escritura dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este texto hermoso, el Señor nos invita a amar la palabra, a escudriñarla a profundidad, a entender que es a través de ella que tenemos vida eterna. Y tú y yo ya sabemos por Juan capítulo 17 que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, a quien el Padre envió a la tierra. Sin embargo, me preocupa el deje de tristeza en el versículo siguiente, donde el Señor dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tú y yo somos privilegiados, y en esta hora quiero invitarles para que hagamos una oración antes de entrar con el tema que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Amado Padre, gracias te doy en el nombre maravilloso de tu precioso Hijo. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes en esta hermosa hora a escuchar lo que tú tienes para enseñarnos. Gracias por todo este tiempo maravilloso que hemos venido pasando con la palabra. Amamos la palabra. Nos encanta escudriñar la palabra, porque en ella tenemos vida. Vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. El tema que quiero compartir en esta hora con ustedes lo he llamado: ¿qué es la mente a la luz de la palabra? Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema es: ¿qué es la mente a la luz de la palabra? Por supuesto, como veremos, hablar de la mente, amados, es un tema formidable, extraordinario, profundo y bastante largo para poderlo ver en su totalidad. Sin embargo, hoy vamos a tratar de definir entonces lo que es la mente. Por lo general, muchas personas no tienen conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Dios, de manera maravillosa, colocó este poderoso órgano para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual, intelectual y económico. Fue así, por ejemplo, como a través de este poderoso órgano, Adán le colocó nombre a todos los animales, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Génesis. Fue a través de este órgano que se construyeron las grandes ciudades y los grandes imperios. Es a través de la mente como se han levantado grandes empresas y organizaciones muy poderosas en el mundo. Ha sido, hermanos, a través de la mente como el hombre ha logrado grandes descubrimientos científicos.
como el hombre ha podido emprender muchas cosas sociales, ha logrado el desarrollo económico y por medio de esa mente ha inventado tantas cosas que hoy, a comparación de los siglos anteriores, hacen nuestra vida supremamente cómoda. Y todo gracias a la mente. También, sin embargo, es lamentable que haya sido a través de ese órgano en donde se han tomado las peores decisiones en la historia de la humanidad. Decisiones que han traído mucho dolor al mundo. Hoy vemos a nuestro alrededor suicidios, asesinatos, adulterios, robos, secuestros, corrupción, hogares separados, iglesias divididas. Y por supuesto que en todas estas cosas la mente es la que ocupa el lugar relevante, el lugar importante. Hoy vamos a mirar, amados, que la mente es un término psicológico, en tanto que, como podemos ver en la ilustración, la palabra cerebro es un término fisiológico. Vamos a entender esto. La mente es el órgano del hombre que está equipada para que podamos pensar, imaginar, conocer, recordar, entender. Y por supuesto que nos extenderíamos demasiado al tratar de decir todas las cosas que este prodigio que es la mente puede desarrollar en nuestras vidas. La palabra mente aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en hebreo, y la palabra utilizada es la que vemos aquí en la parte inferior, que es lev, y significa corazón, mente, dando la idea de que la mente está en medio de. Y como ya vimos en los temas anteriores, por supuesto, está en medio del espíritu y del cuerpo. Y forma parte del alma. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es nous, también como la ven en la parte inferior. Y de eso nos ocuparemos un poco más adelante para mirar los textos bíblicos en donde esta palabra es utilizada en la palabra del Señor. La primera vez que aparece corazón es en relación entonces con los seres humanos después de la caída. Y se hace una descripción tremenda de lo que el hombre es en esos días en Génesis capítulo 6, el versículo 5, que yo le invito para que juntos leamos. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Por supuesto que no hay ninguna diferencia a lo que estamos viendo hoy. Dice: y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando la palabra hace referencia a pensamientos del corazón, obviamente los pensamientos están íntimamente relacionados con la mente del hombre. Entonces, eso fue en el Antiguo Pacto. ¿Qué es exactamente la mente de la que nos habla el Nuevo Testamento? Para poderlo entender, para ti y para mí que hemos nacido de nuevo, que somos la nueva creación de Dios, podríamos decir que hoy vemos la mente desde tres ángulos diferentes. Los seres humanos tenemos el cerebro, que es una parte física,
que se relaciona con el aspecto fisiológico del cuerpo, pero también tenemos la mente en la esfera psicológica. Y por supuesto que tenemos también la mente en el aspecto espiritual, funcionando a través de la intuición de nuestro espíritu. Y esto habla entonces de esta triple función de nuestra mente. Lo que está relacionado con el aspecto físico se circunscribe entonces al cerebro, que es la parte física. Lo que se relaciona con el aspecto intelectual entonces se ubica en la mente. Sin embargo, no podemos decir que la mente sea exactamente el equivalente solamente a los pensamientos, aunque estos constituyen la mayor parte de la función de la mente, sino que también la mente nos permite imaginar, recordar, conocer, entender, entre otras muchas funciones. Ya vimos en el tema anterior, amados, que nuestro espíritu recibe el sentir de Dios por medio de la intuición, quien lo revela a la conciencia, que es el órgano en nuestro espíritu que nos permite discernir entre el bien y el mal. En ese momento, nuestra alma hace por medio de la mente, nuestra alma hace que la mente sea sensible al órgano de la intuición y, por supuesto, al escuchar la voz de la conciencia. Aunque conocemos la voluntad de Dios por medio de la intuición que se revela a la conciencia, tanto la intuición como la conciencia no tienen por sí solas la capacidad de raciocinio para ordenar lo que se recibe de parte de Dios. Y es indudablemente ahí en donde tú y yo necesitamos de nuestra mente para poder expresar a través de nuestro cuerpo y con palabras lo que la intuición conoce y deposita en nuestra conciencia, que son los órganos de nuestro espíritu. Estas dos cosas que funcionan obviamente por medio de la comunión, que es el tercer órgano del espíritu. Voy a tratar de ser un poco más exacto y más claro. El hombre tiene tres facultades por medio de las cuales obtiene información. El cerebro, que es la parte física y la parte del cuerpo. La intuición, que es la parte de nuestro espíritu. Y la mente, o nous en griego, que es la parte del alma. Sin embargo, la mente también debe ser controlada por la intuición. De eso hay mucho que hablar y lo estaremos desarrollando, no en este solo tema porque no alcanzaríamos, pero sabemos que, por ejemplo, cuando un cerebro es expuesto a través de una cirugía, lo único que vemos allí es una masa gris y blanda. Ese es el cerebro físico. Pero ¿qué podemos decir de la intuición? Que está en la parte más recóndita de nuestro ser, en nuestro espíritu. De verdad que algunas veces sentimos que la tenemos y otras veces no. Por momentos sentimos que algo nos insta a actuar y que otras veces hay algo allá en nuestro interior que nos detiene. Y obviamente esa es la intuición. A través de la comunión podemos acercarnos intuitivamente al Señor por medio de ese órgano, la intuición, para recibir de Él el conocimiento, la sabiduría, la revelación de la palabra, que obviamente ilumina los ojos de mi mente en la facultad que se llama entendimiento, para permitirme discernir y obviamente expresar lo que mi espíritu ha recibido
por parte de Dios a través de su hermosa palabra. Podríamos decir que nuestra mente está entre nuestro cerebro y nuestra intuición, que es del espíritu. La mente expresa lo que la intuición quiere decir y permite que nuestro cerebro, a través de la mente, piense y exprese y ordene esas ideas de manera maravillosa para poderlas compartir. Independientemente, amados, de cuán fuerte sea la intuición de un creyente y que tenga un cerebro muy bueno y muy sano, si el creyente tiene algún problema en su mente, vivirá sin ningún principio espiritual, como vimos en los creyentes de Corinto en un tema anterior, donde ellos eran cristianos carnales, que a pesar de haber recibido la instrucción del apóstol Pablo y haber sido enseñados en cantidad de verdades maravillosas, nunca esas verdades produjeron en ellos una transformación real en su entendimiento. Esto, como lo veremos a futuro, nos permite entonces entender que ni aún en una predicación uno puede expresar lo que lleva adentro si su mente no es una mente renovada por el Espíritu. Vivirá el resto del día neciamente, y eso expresa realmente entonces cuando la mente no ha sido verdaderamente renovada de día en día, como veremos a futuro. Eso ahondaremos en otro tema. Lo cierto, amados, es que entonces la palabra griega nous traduce mente y se usa 24 veces en el Nuevo Testamento. Y para eso, y teniendo en cuenta el mandamiento con el que arrancamos hoy nuestra enseñanza, vamos a escudriñar en el Nuevo Testamento lo que nos dicen estos versículos acerca de la mente. Es sumamente importante hacerlo. Vamos a comenzar con Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, el versículo 45. Lucas 24, 45. Dice la palabra del Señor, hablando del camino de Emaús, cuando el Señor resucitado se aparece a estos discípulos que iban transitando descorazonados ante todo lo que ocurrió en el Gólgota. Y dice la escritura que ellos sentían algo cuando hablaban con el Señor, pero no podían reconocerlo. Entonces Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuánto necesitamos tú y yo que el Señor abra entonces nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad de Dios? En Romanos 1:28, la palabra del Señor dice lo siguiente, y hay una versión dice, y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En nuestra Reina Valera dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por supuesto, de cada texto hay una prédica completa. Romanos 7, 23 dice la palabra hermosa del Señor, que ya lo hemos visto en otros temas anteriores. 7:23 dice,
Pero veo otra ley en mis miembros, hablando de la carne y de cómo es el pecado se afianza en la carne del hombre. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ya vimos también en un tema anterior la lucha entonces que hay entre el espíritu y la carne. Romanos 14:5 dice de manera maravillosa. Romanos 14, verso 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, el versículo 10, la palabra del Señor dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, y este es un ruego que yo también les hago en este día a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí la palabra nous, además de traducirse como mente, también se traduce como sentir. La iglesia de Cristo no tiene 1.000.000 de mentes diferentes. La iglesia de Cristo no tiene sino una mente. Y tú y yo sabemos por la palabra, como dice en la primera epístola a los Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí no se trata de nuestras opiniones. En la iglesia por la que Cristo murió, no se trata de lo que a mí me parece o lo que yo pienso o lo que yo opino. Se trata de lo que Dios dice a través de la palabra, y cada uno de nosotros, convencido en su propia mente, entendemos que el cuerpo de Cristo es una sola mente y es la mente del Señor. Tenemos la mente de Cristo. Y por ende, podemos hablar una misma cosa, pensar una misma cosa, entender una misma cosa de la palabra del Señor. Tristemente, hay miles de mentes deambulando por ahí, cada uno interpretando, haciendo a su manera las cosas para Dios, sin entender este importante principio de que tú y yo, lo repito y vale la pena, tenemos la mente de Cristo. En Efesios 4:17 dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De todo esto, hermanos, vamos a aprender muchísimas cosas, porque yo quiero que ustedes entiendan que nosotros vinimos a este mundo y nacimos de carne y sangre, pero luego que nacimos del Espíritu encontramos nuestro propósito eterno. Y el propósito eterno de Dios es prepararnos, pues tú y yo ya sabemos que somos reyes y que somos sacerdotes, y que ese reinado y ese sacerdocio requiere preparación, pues lo vamos a desarrollar en plenitud juntamente con Cristo por 1000 años luego del final de la tribulación sobre la tierra. Así que estamos siendo educados, estamos siendo instruidos. Y aquí lo que la palabra del Señor entonces nos está diciendo es que ya no podemos andar como los gentiles pensando tonterías, imaginándonos cosas que no son, pues eso sería seguir andando en la vanidad de la mente de la carne.
Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sobre esto hay tanto que decir, amados. Pero yo solo podría decir algo particular. Y es que en el cuerpo de Cristo aparentemente hay muchos hermanos dados a visiones y a revelaciones sobrenaturales, a sueños y a una cantidad de cosas que muchas veces lo único que han traído es división y problemas al seno de la iglesia. Pues la palabra misma dice que nosotros tenemos la revelación más clara de parte de Dios, que es la Escritura. Y el apóstol Pablo nos invita a todos, y yo los invito hoy también, a que no pensemos más allá de lo que está escrito. Porque si juntos nos acomodamos a lo que está escrito, entonces podremos tener un mismo sentir. Podremos, de nuevo, como lo vimos hace un momento, hablar todos una misma cosa, tener todos una misma mente. Y esa, vuelvo y lo repito, es la mente de Cristo. En la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 2, dice la palabra del Señor. 2:2 dice: que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, habían hermanitos que seguramente estaban hablando de que ya el Señor venía y que el fin venía y que el arrebatamiento era inminente, y eso no era así. Por eso les invita a que no se dejen llevar por ese tipo de pensamientos. Pues sabemos que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, y estamos cerca del regreso de Cristo por su iglesia para ser arrebatada. Hoy hay tantos pensamientos y tantos hermanos con una cantidad de cosas tan extrañas y contrarios al arrebatamiento y al rapto, y que hablan una cantidad de cosas, pero sin ningún fundamento bíblico. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. En Romanos 7:25, el apóstol Pablo dice algo también maravilloso. Romanos 7, versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso en ese tema que ya tuvimos la oportunidad de ver en cuanto al cristiano carnal. Debemos decirlo, amados pastores, amados hermanos. Así que yo mismo con mi mente sirvo al Señor. Romanos 12:2, que estaremos examinando en lo futuro, es un texto extraordinario y maravilloso que tú y yo ya conocemos, en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el apóstol habla de los dones espirituales, en la primera epístola, en el capítulo 14, versículo 14 y 15, hablando del don de lenguas, dice lo siguiente. Dice el versículo 14:
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Note muy bien. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De eso hay muchísimas cosas para enseñar respecto de los dones espirituales y especialmente del don de lenguas y del abuso que se ha venido cometiendo a través de muchos años en las iglesias pentecostales con estos dones que para muchos han sido muy difíciles de comprender y que muchos han mal utilizado, trayendo falsas profecías y falsas cosas de parte no del Señor, sino de la carne del ser humano. Entonces el apóstol en el versículo 19 dice: pero en la iglesia, nótelo bien, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Por qué? Porque yo puedo orar en lenguas 1 hora y 2 horas, pero es muy difícil que muy pocos me puedan entender. Ni siquiera yo entiendo, a no ser que tenga el don de la interpretación de lenguas. Pero ese es un asunto real, verdadero. Todo esto forma parte de la iglesia, pero es un asunto sumamente delicado y muy difícil de manejar y por ende de administrar. Entonces, mis amados, dice Efesios 4:23, dándonos un consejo. Todas estas expresiones son del apóstol Pablo. De todas ellas podemos desarrollar un tema completo, pero aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. De eso hablaremos, de la necesidad de renovar el entendimiento, cómo hacerlo, cómo lograrlo. Pero estamos viendo, como les dije ya al comienzo, un aspecto general de lo que es la mente a la luz de la Biblia. Aquí en el 4, versículo, en Filipenses, capítulo 4, el versículo 7, dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra nous se traduce como pensamientos, pero ya sabemos que cuando se habla de corazón, se habla de la mente. Podríamos parafrasearlo y decir: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es una facultad de mi mente, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay otro texto maravilloso en la primera epístola de Timoteo, el capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice: apártate de los tales. Esto viene hablando acerca de gente que enseña otras cosas que no están en la palabra de Dios. La única fuente segura, y lo repito para ti y para mí, es escudriñar las Escrituras, pensar conforme a las Escrituras y compartir conforme a las Escrituras, para no errar, para no equivocarnos. En la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 8 de Timoteo, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos
de entendimiento. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, tiene que ayudarnos para que nosotros podamos cuidarnos de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que enseñamos, de lo que creemos. Porque ciertamente estamos en riesgo. Dice Tito 1:15. Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es bastante trágico. Apocalipsis 13:18: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Y estamos hablando del 666, del cual yo grabé por ahí un tema hace algún tiempo. En fin, amados, esta es como una manera general de comenzar este tema. En el próximo vamos a mirar la relación entonces que existe entre la mente y el creyente. Y así sucesivamente iremos desarrollando el tema hasta que podamos comprenderlo en su totalidad. Yo le agradezco su atención y lo invito para que oremos y le demos gracias al Señor por este momento que pasamos juntos escudriñando su palabra. Amado Dios, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Este es un brochazo solamente de lo que vamos a estar mirando a profundidad. Oro para que tú nos ayudes, para que tú, mi Señor, nos des espíritu de sabiduría y de revelación en la intuición de nuestro espíritu, y que estas verdades alumbren mi conciencia y me permitan renovar mi entendimiento conforme a lo que tú nos dices y a lo que está escrito. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención y con la ayuda de nuestro amado Dios vamos a seguir adelante. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.